Hola, hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu espacio, esta conversación íntima donde cada semana te recuerdo que siempre puedes reconectarte con tu cuerpo, habitarlo profundamente y armonizarlo. Además, descubrir todo ese caudal de creatividad que está allí esperando en tu cuerpo para que lo despiertes, para que lo actives. Y hoy quiero hablarte precisamente acerca de cómo el movimiento corporal puede ayudarte a despertar, a sacudir esa creatividad que habita en tu cuerpo. Antes de continuar, quiero recordarte que puedes suscribirte al canal de YouTube, activar las notificaciones. Además, tienes también todas las opciones para escuchar el podcast en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Evox. En todas estas plataformas puedes suscribirte. Allí siempre, entonces, cada semana te activa esa notificación. Ah, ya llegó el podcast. Body Tales, voy a escucharlo. Además de todo esto, puedes también suscribirte al newsletter en body-tales.com y también seguir la cuenta de Body Tales en Facebook, Instagram, TikTok, donde siempre te estoy compartiendo pequeñas guías de movimiento, inspiración para tu cuerpo y todo lo que necesitas para armonizarlo. Muy bien, perfecto. Ahora, hablando de la creatividad, de cómo el movimiento corporal puede inspirar a tu creatividad, a crear nuevas cosas. Y sabes que quiero también como desmontar un mito acerca de la creatividad. Muchas personas piensan que la creatividad es como algo misterioso, que algunos tienen y otros no. Pero todos tenemos la posibilidad de activar la creatividad en nuestro cuerpo. Simplemente, algunas veces está como adormecida en nuestras vidas, pero hay otros grupos de personas que sí nutren su creatividad, que se alimentan de cosas que los inspiren, que los llenen. Y hay otras personas, por ejemplo, una persona muy cercana a mí me dijo una vez: Gloria, pero es que yo no soy creativa. Y yo digo, esto es falso. Todos tenemos la posibilidad de acceder, de tocar esa fibra creativa que habita en nuestro cuerpo. Y una de las formas más potentes de activar tu creatividad es a través del movimiento corporal. Y esto lo he evidenciado en muchos espacios de mi vida donde he compartido con gente que básicamente a través del movimiento se ha redescubierto, ha visto que tiene potencialidades en diferentes niveles. Y con esto también quiero hacer hincapié en el hecho de que la creatividad no solamente tiene una línea artística, es decir, ser creativo no quiere decir que tú eres un pintor, un músico, un bailarín, un escultor. Ser creativo es verdaderamente ser recursivo. Solucionar un problema requiere creatividad. Que surja una idea para un proyecto, para una tarea, para algo particular en tu vida, requiere de ese acceso a la creatividad, de ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y el movimiento corporal te ayuda a realizar esas conexiones mucho más profundas con tu cuerpo y a darte herramientas para que tú te inspires y accedas a esos espacios de creatividad que viven en ti. Otra de las cosas maravillosas que ocurren como consecuencia de activar el movimiento en tu cuerpo es que básicamente el patrón físico cambia, el ritmo de tu cuerpo cambia. Y, digamos, se producen cambios también en tu cerebro, en tu sistema nervioso. Tu sistema nervioso se relaja
¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tú, yo, un grupo de personas hemos estado en situaciones donde estamos haciendo un proyecto, una tarea, una actividad y estamos estancados? Nos sentimos como que no avanzamos, no vienen las ideas, no tenemos inspiración. Muchas veces decimos, ok, voy a hacer una pausa, ya vuelvo otro día y puedo abordar el proyecto de otra manera. Cuando cambiamos entonces el patrón de movimiento, cambiamos esa manera de acercarnos a una idea, a un proyecto, entonces nuestro cuerpo respira, nuestro sistema nervioso, como te decía, se relaja y podemos comenzar a pensar de otras formas. Entonces, el movimiento corporal te da la posibilidad de desconectarte de eso que te ha mantenido estancado, estancada, de resetear tu cuerpo, digamos, de resetear la rutina que tenías y produce un cambio espontáneo, un cambio, digamos, natural en tu cuerpo. Y entonces tienes una mente más disponible, más relajada y más abierta a recibir nueva información, nuevas ideas, nueva inspiración. Tal cual como, por ejemplo, si un día cambias tu rutina, si un día vas de tu casa al trabajo por un mismo camino y hoy decides cambiar ese camino y en ese nuevo camino descubres entonces un nuevo paisaje, conoces a una persona, descubres una nueva tienda que no conocías. Entonces, la invitación es que a través de movimientos corporales, a través de cambios que puedes realizar en tu vida, cambios sutiles, cambios conscientes, puedes siempre lograr acceder a la creatividad. La rutina nos da una estructura, nos da una base para movernos cuando la rutina está, digamos, sostenida de una forma positiva. Cuando la rutina se vuelve algo rígido, siempre voy al mismo lugar, siempre hago las mismas actividades. Esta es mi rutina, voy de A a B. Entonces nos volvemos predecibles. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro, deja de aprender nuevas formas de aproximarse a cosas particulares de nuestra vida diaria. Entonces, darle inspiración a tu cuerpo, a tu cerebro, nutrirlo, es también entonces estar en sintonía, entrenando tu creatividad permanentemente y nutriéndola a través de diferentes fuentes, de rutinas positivas, como te decía, que te ayuden entonces a mantener tu cerebro activo, funcional y creativo, por supuesto. Y yo siempre digo que cuando dejamos de movernos siempre igual, le damos al cuerpo un mapa mucho más extenso para explorar, para conocer lugares que quizás no sabíamos. Una vez en un taller, una persona que había comenzado, digamos, la sesión un poco inquieta, un poco insegura acerca de sus movimientos corporales, luego al final me dice, yo no sabía que yo era capaz de hacer todo esto. No, no me había descubierto de esta manera. Entonces yo digo, el movimiento es tan sorpresivo muchas veces que nos relata historias que están guardadas en nuestro cuerpo y nos damos cuenta que somos mucho más creativos de los que pensamos. Entonces, cada vez que te mueves de manera distinta, ocurre lo que en neurociencia se conoce como neuroplasticidad, la capacidad nueva que tiene tu cerebro de crear y de reorganizar nuevas conexiones que no existían. Entonces, así como te comentaba, vas por un nuevo camino y descubres algo nuevo, mueves tu cuerpo de una manera diferente y descubres algo nuevo. Entonces, tu cerebro está constantemente recibiendo esta información nueva
tu cuerpo lo procesa, tu sistema nervioso también lo procesa y lo manifiesta. Ahora quiero que imagines tu cuerpo como un lienzo en blanco, un lienzo vacío que está allí disponible para ti y que tus movimientos son como trazos que entonces van llenando de información ese lienzo con diferentes texturas, colores, formas. Y entonces cuando notamos que tenemos ese cuerpo como un lienzo, nos damos cuenta que si entonces cambiamos nuestra postura, la mejoramos, si modificamos y mejoramos nuestra manera de respirar, si mejoramos nuestra movilidad corporal, la forma en cómo se expresa nuestro cuerpo, comenzamos a contar una historia distinta. Comenzamos también a encontrar nuevas formas de conscientemente conectarnos con nuestro cuerpo. Y esto lo que hace entonces es que comienza a filtrarse en la manera en cómo pensamos, en la manera en cómo resolvemos problemas, en la manera en cómo nos inspiramos. Y entonces la creatividad aparece como un recurso, como algo que está allí vivo, disponible para nosotros. Pero es porque la notamos, sabemos que está allí y logramos entonces entrenarla, mimarla, quererla y manifestarla en todas las cosas que hacemos en nuestro cuerpo, en nuestro día a día. Una vez escuché algo que decía, cuando alguien todo el tiempo está mirando hacia abajo, ahora hablando, por ejemplo, de la postura corporal, cuando alguien que está mirando todo el tiempo al suelo, es una persona que siempre piensa en limitaciones. Pero por el contrario, si una persona mira hacia arriba, entonces ve todas las posibilidades que hay alrededor. Esto me quedó resonando mucho porque básicamente cuando cambiamos la perspectiva, entonces le estamos diciendo al cerebro, aquí hay algo nuevo, aquí hay algo que no hemos explorado. Y allí aparece entonces la idea que tanto buscabas, la inspiración, tu creatividad y toda tu esencia de ser una persona recursiva, de ser una persona que encuentra la respuesta, que encuentra las vertientes y las opciones. Y todo esto ocurre cuando le permitimos al cuerpo moverse distinto, mirar hacia otra dirección, ampliar nuestros horizontes. Ahora ha llegado el momento de nuestra mini práctica corporal donde siempre en cada episodio te invito a moverte un poquito, a reconectarte con tu cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre cuando no lo puedes hacer, por ejemplo, porque estás en tu trabajo, porque estás en el carro y no es tu posibilidad en este momento de realizar cualquier tipo de movimiento? Simplemente escuchas, tu cerebro está allí procesando esta nueva información y tu cuerpo lo va registrando. Y por supuesto, siempre puedes volver a ver el episodio, volver a escucharlo y hacer la práctica de movimientos. Pero si en tu caso, si puedes hacer los movimientos, te invito a que tomes una posición cómoda. Puede ser de pie, acostada, acostado o sentado y simplemente quiero que en este momento experimentes con tu respiración. Encuentra tu ritmo, inhala profundamente a tu ritmo, a tu tiempo y exhala profundamente. Cuando inhalamos, piensa que cuando ese aire entra a tu cuerpo, va hacia tus pulmones. El diafragma entonces se activa, pero también ese aire que entra llega a un punto en que tenemos una capacidad, una resistencia que el mismo cuerpo nos da. Entonces podemos inhalar hasta un punto. Y ahora quiero que proceses, que entiendas que tu exhalación puede ser expansiva, puede abrirse como destellos de luz que salen por tu cuerpo. Entonces quiero que a partir de hoy estés mucho más consciente acerca de ese proceso
de exhalación, de dejar salir el aire al máximo, pero a tu ritmo, a tu tiempo. Tómate un par de segundos para experimentar esto y siente cómo el aire entra, cómo el aire sale. Y cuando estés en ese proceso, imagina como si tu cuerpo fuese ahora ese gran lienzo del que te hablaba, pero ahora es un lienzo transparente, donde al momento de inhalar, el aire entra y cuando exhalas, entonces el aire sale por todos los espacios de ese lienzo que es tu piel, que es tu cuerpo. Quiero que sientas esa respiración profunda, consciente, que te sientas relajado, relajada, pero activo, que tu cuerpo se sienta despierto en este momento. Siente la energía que te da esa respiración y ahora vamos a enfocarnos en las articulaciones de tu cuerpo, en tus brazos, en tus piernas, en las muñecas, en tus tobillos. Muévelos un poco. Y quiero que en este momento ahora imagines cómo cada articulación, cada parte de tu cuerpo es un pincel que está allí disponible con el color o con los colores que tú quieras y ese pincel va a ir dibujando trazos y esos trazos los vamos a dibujar en nuestro espacio, en el lugar donde nos encontremos. Si estás en tu cama, entonces vas a dibujar trazos en tu cama, en el aire, simplemente en el lugar donde te encuentres. Y vamos a comenzar con el brazo. Imagina que tu brazo, el brazo que tú quieras, el derecho o el izquierdo, tiene la posibilidad de moverse en una línea recta, una línea horizontal, de un lado al otro. Y vas a mover tu brazo de una forma lenta, donde vas a sentir el peso de tu brazo. Vas a sentir también cómo tu brazo a través de la muñeca, a través de los dedos de tus manos, son el final de ese pincel. Y esa línea que estás dibujando en este momento es una línea gruesa, sintiendo cómo tu brazo se mueve de un lado al otro y cómo haces uso de la musculatura de tu brazo para lograr que esa línea gruesa, esa línea lenta que estamos dibujando pueda ocurrir. Y ahora quiero que cambiemos la velocidad, sigas dibujando esa línea, pero ahora el brazo, el movimiento del brazo va a ser mucho más ligero. La musculatura la sientes ahora más ligera en tu brazo y vas a sentir cómo el aire entonces pasa. Sientes la temperatura del lugar donde te encuentras y sientes el aire pasando, como resbalándose a través de tus dedos. Siente ese movimiento suave, ligero y rápido que le estás dando a tu brazo y lo puedes hacer ahora con tus dos brazos si quieres. Lento, sintiendo la musculatura de una forma particular, de una forma, digamos, mucho más pesada, porque el movimiento es lento, la línea que estamos trazando es gruesa, pero ahora cambia la velocidad y sientes como el aire se resbala a través de tus dedos y esa línea ahora digamos que son como trazos que dejamos y que esparcimos a través del lugar donde nos encontremos, en el aire, arriba, abajo. Perfecto. Ahora quiero que muevas un poco tus hombros hacia atrás, hacia adelante y encuentres, selecciones ahora tú en tu cuerpo cualquier parte donde quieras ahora iniciar una nueva línea, iniciar un nuevo trazo de movimiento, un nuevo trazo de pintura. Y tú vas a seleccionar cómo quieres hacerlo, lento, rápido, ligero. En este caso, por ejemplo, te puedo seguir ayudando a encontrar
cualquier parte de tu cuerpo. En este caso yo voy a decir, voy a usar mi codo. Y con ese codo ahora me doy cuenta que puedo dibujar una línea, pero también puedo dibujar círculos, también puedo dibujar zigzag, puedo dibujar diferentes formas con el codo, con movimientos que vengan desde el codo. Puedo ubicarme en diferentes niveles y puedo decir ahora muevo mis dos codos al mismo tiempo y voy a dibujar líneas abstractas. Simplemente voy a moverlos, pero siempre conectados con esa sensación de que estamos pintando en el aire, de que estamos llenando toda esta esfera, todo este espacio que tenemos alrededor con trazos. No buscamos formas estéticas, no buscamos figuras concretas, sino simplemente sentir cómo a través del movimiento nos conectamos con esa idea de un pincel que va dibujando. Puedes seleccionar entonces otra parte de tu cuerpo, puedes seleccionar el hombro, puedes seleccionar tu cadera, imaginar líneas, digamos, como pequeñas líneas curvas que van dibujándose con tu cadera. Y recuerda que cada parte puede intervenir en ese proceso de dibujos que estamos realizando en este momento. Y ahora quiero que sueltes tus manos como si sacudieses agua y que se escapara a través de tus dedos y mueve tus manos, solamente sacúdelas, comienza a mover tus brazos, comienza a mover tus piernas, tus pies y dibuja esos trazos como si estuvieses así haciendo una pintura súper abstracta. Dibuja arriba, abajo, mueve tus pies, siente la conexión con tus talones, mueve tus dedos, levanta las piernas, siente cómo se transfiere el peso de tu cuerpo, siente cómo quizás si estás de pie, el equilibrio también se activa y cambia al momento de realizar un tipo de movimiento. Y entonces en este momento, en este instante, te encuentras moviendo todo el cuerpo. Cada parte se está moviendo sin tener ninguna expectativa, solamente el movimiento que se expresa, que sale creativamente a través de tu cuerpo. Y lentamente, ahora quiero que vayas encontrando pausa a esos movimientos, que le vayas disminuyendo el volumen, a la intensidad de tus movimientos y simplemente vuelvas a tu respiración profunda, activa. Inhala profundamente y exhala. Mueve los dedos de tus manos, mueve los dedos de tus pies y si estás de pie, camina un poco. Si estás acostado, acostada, mueve tus piernas, mueve tus brazos. Si estás sentado o sentada, también puedes moverte un poquito, suavemente, de un lado al otro, sintiendo cómo se transfiere el peso de tu cuerpo. Y de esta manera, entonces, hemos activado de una forma muy simple, pero muy potente, esa conexión con el movimiento sin esperar nada a cambio. Es decir, sin esperar una forma concreta, sin esperar algo estéticamente perfecto, sino que básicamente a través del movimiento nos hemos conectado con nuestra creatividad. Hemos dibujado cualquier forma, cualquier línea digamos, en nuestro alrededor y básicamente el cuerpo ya ha encontrado algo nuevo. Una vez en un taller que se llamaba creación de movimientos o vocabulario de movimiento, una persona me dijo, yo no pensé que me podía mover de esta manera. Y ese tipo digamos, de anécdotas o de referencias que me llenan muchísimo porque eh, básicamente todos tenemos la capacidad de encontrarnos creativamente con el movimiento y de, como te decía, sorprendernos de cosas que nuestro cuerpo está constantemente
haciendo sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, el hecho de caminar por una calle y esquivar un charco que estaba en la calle, ya creó un patrón de movimiento, una reacción en tu cuerpo completamente distinta a la que quizás estabas acostumbrado, acostumbrada. Entonces, todos los estímulos que recibe nuestro cuerpo son oportunidades para nosotros encontrar inspiración, para encontrar nuevas formas de abordar, de abrazar la creatividad. Y entonces cada vez que te mueves de forma diferente, estás entrenando a tu mente también a ver nuevas posibilidades, a explorar nuevas ideas, a encontrar cosas creativas que te nutran, que te enfoquen en lo que tú quieres lograr. Muy bien, entonces la creatividad habita en ti, habita en todos nosotros y es como un músculo que puedes fortalecer, que puedes entrenar a diario y que tu cuerpo es el espacio perfecto para hacerlo. A través de tus movimientos corporales puedes acceder a espacios desconocidos que simplemente moviéndote, por ejemplo, hoy lo hicimos con este juego de movimiento como si cada parte de tu cuerpo fuese un pincel. La próxima vez tú mismo, tú misma puedes inventarte un juego creativo para que a través del movimiento corporal entonces tu mente se relaje, tu sistema nervioso se relaje, tu cerebro se conecte con esa neuroplasticidad, encuentre nuevas formas de reorganizar la información y la creatividad, la idea que tanto buscabas aparece y ese proyecto que estaba medio estancado, entonces encuentra su camino. Y todo lo puedes lograr a través de esa conexión, de esa conciencia con tu movimiento corporal y el saber darte también tiempos, espacios para explorar el movimiento en tu cuerpo. Y tiempo y espacio para que cuando te sientas un poco estancado en alguna tarea que estés haciendo, te permitas tener esa distancia, explorar qué está pasando, resetear un poquito, moverse un poquito por aquí, un poquito por allá, y entonces como reagrupar fuerzas y allí vienen los destellos de luz, viene toda esa forma creativa de resolver, de producir nuevas ideas. Espero que esta sacudida de movimiento, que este despertar de tu creatividad deje una huella en tu cuerpo y a partir de hoy actives cada sentido de tu cuerpo y si crees que hay alguna persona que esté diciendo por ahí que no es creativa, que no es creativo y que este episodio pueda servirle, te invito a compartirlo. Recuerda que puedes suscribirte al canal de YouTube, activar las notificaciones, seguir la cuenta de Body Tales en todas las redes sociales y bueno, estar allí muy pendiente porque cada semana sale un nuevo episodio del podcast. Recuerda que entonces la creatividad se entrena y tu cuerpo es el gimnasio perfecto para hacerlo, tus movimientos corporales. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un beso. ¡Mua! Chao.